Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este culto. Queremos pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él bendiga esos momentos, que pueda edificar, ¿verdad?, su iglesia, pueda edificar la vida de cada uno de nosotros al escuchar el mensaje. Y bueno, vamos a orar para que Él bendiga todo lo que se va a hacer el día de hoy y ustedes se gocen, ¿verdad?, y se fortalezcan en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos, por favor. Amado Dios, Padre eterno, queremos darle gracias por la vida, Señor. Agradecemos que usted nos haya traído nuevamente a sus atrios para adorarle, mi Dios, para alabarle y para, Señor, ser usado, Padre Santo, para que su palabra, Señor, edifique a su pueblo, Padre bendito. Le pedimos que se quede con nosotros, mi Dios, y que se bendiga en las enseñanzas del día de hoy. Y, Señor, gócese, Padre Santo, con nuestra presencia. Y, Señor, gracias, Padre, porque nosotros también podemos disfrutar y gozar, Señor, también de su asistencia, Señor, aquí en su casa. Le pedimos su bendición en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a entonar, hermanos, unos himnos. Recordemos que nuestro Dios habita en la alabanza de su pueblo y vamos a adorarle y a cantarle a nuestro Dios. Dejo tiempo a Suri para que nos dirija. Y hermanos, muy buenos días. Les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a empezar con una alabanza a nuestro Dios. Vamos a entonar el himno 422 para andar con Jesús. alabanza y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar.
Oh Dios, agradecemos a ti, mi Dios, por ser pues, nuestro Dios y por no ser el Dios de cualquier persona, sino alguien que te ame, mi Dios, alguien que te busque. Y no solamente eso, sino que tú cumples, mi Dios, tus promesas, a pesar de lo infieles que somos, mi Dios, tú nos has prometido ser fiel y has dicho en tu palabra, mi Dios, que tu boca no va a ser negada, mi Dios, y lo que tú digas no va a ser pues en vano, sino que tú vas a cumplir tus promesas, y eso te lo agradecemos, mi Dios, porque para siempre es tu misericordia para con nosotros y porque grande y abundante es la gracia que nos brindas, mi Dios. Te pedimos que tú puedas pues bendecir nuestros corazones para poder alabarte como tú lo mereces, para poder darte la honra y la gloria debido a tu nombre. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí vamos a entonar otro himno. Vamos a entonar el himno de Cristo fiel te quiero ser. Es el himno 333. Cristo fiel te quiero ser, dame poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo poder, pasivo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Aquí, hermanos, vamos a tomar asiento, por favor, y dar lugar a la predicación de nuestro pastor. Bien, hermanos, vamos a tener el tiempo de la predicación, y yo creo que Dios habla a la necesidad de su iglesia cuando el pastor, ¿verdad?, expone las escrituras. Cada pastor, creo yo, que reconoce a su pueblo, a su iglesia, a la cual Dios lo ha puesto, y el pastor predica la necesidad, ¿verdad?, de la iglesia que está pastoreando. Y pues yo veo el día de hoy una necesidad, ¿verdad?, como iglesia Monte Oreb, y la verdad deseo, amados hermanos, que el tema de hoy pueda ser de grande bendición a nuestras vidas, y así honremos y glorifiquemos, ¿verdad?, a nuestro Salvador.
Quiero pedir, hermanos, por favor, si abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a manejar varios textos, ¿verdad?, de Efesios, pero me llamó mucho la atención el capítulo 5. Me siguen con su vista, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y sigue, hermanos, por tiempo no se lee todo, pero ustedes con calma. Pero dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y quiero hablar, amados hermanos, acerca de este versículo, ¿verdad? Y el título le puse como hijos amados. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga su palabra y cause, ¿verdad?, en nuestras vidas fruto, ¿verdad?, que produzca para vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, queremos pedirle su bendición. Quiero poner en sus manos, mi Dios, esta enseñanza. Que usted me use, Señor, que usted me bendiga, con el único propósito de que su iglesia, Señor, sea edificada y su nombre sea glorificado, mi Dios. Nos ponemos en sus manos, Señor, toque por favor nuestros corazones, Señor, moldee todo nuestro ser, y nos ponemos en sus manos en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Como hijos amados. Hermanos, Efesios es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, en una de sus prisiones en Roma. Al parecer, Efesios, entre varias, fue la primera que el apóstol Pablo escribió. Hermanos, la prisión ofrece, ¿verdad?, a los autores, en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad?, un don precioso. Mucha gente se va a la montaña, se va a ver un paisaje, se va a una cabaña, se va a un retiro para poder pensar, para poder inspirarse, ¿verdad?, y escribir algo, una carta, una canción, qué sé yo. Pero Pablo, hermanos, estaba en su cárcel, estaba en la cárcel. Y hermanos, él tenía el tiempo en ese lugar para poder reflexionar, ¿verdad?, y poder escribir esas cartas a la iglesia de Cristo. Pablo ya no estaba viajando, no estaba de pueblo en pueblo, hermanos, recorriendo lugares, estaba en prisión. Y me llamó la atención, hermanos, esta epístola, porque hoy en día nosotros ya no andamos de aquí para allá, ya andamos como en prisión, ¿verdad?, en nuestras casas, no podemos salir, ¿verdad?, y si uno sale, sale con cierto miedo, con cierta precaución, ya no es lo mismo que antes. Y estamos en una prisión, hermanos, por las circunstancias que estamos viviendo. Esto me hace pensar que podemos, en esa prisión en la cual usted y yo nos encontramos, ¿verdad?, poder inspirarnos, poder, ¿verdad?, pensar bien las cosas. Hermanos, tenemos tiempo para hacerlo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, inspirado por Dios, dice en el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia en Éfeso que ande, ¿verdad?, como es digno de la vocación con que esa iglesia o esas personas fueron llamados. La palabra vocación, hermanos, significa que seamos dignos a esa carrera en la cual Dios nos ha puesto para hacer su voluntad. Es por eso que Pablo escribe, ¿verdad?, he acabado la carrera. ¿Por qué, hermanos? Porque él fue digno a esa vocación, a esa carrera a la cual Dios le llamó. Pablo, hermanos, pide que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pero también, hermanos, Pablo en Corintios 11 dice, sed imitadores de Dios, así como yo de Cristo. Pablo está exhortando y animando a las iglesias, en este caso a Éfeso, que así como él imitaba a Cristo, ustedes y yo también imitemos a Cristo, o lo que Pablo hizo, ¿verdad?, siguiendo las pisadas de su Salvador. Qué hermoso, hermanos, es ser imitadores de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo pide que seamos imitadores de Dios como hijos amados? Bueno, primeramente, ¿verdad?, reconociendo que Dios nos ama. Y si Dios lo ama a usted, y si Dios me ama a mí, yo creo que una forma de contribuir a ese amor es obedeciendo y siguiendo, hermanos, su voluntad. ¿Por qué pide Pablo que seamos imitadores? ¿Verdad? Porque ya somos sus hijos. Porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 6, voy a leer. Dice el 3, perdón, dice 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, ya tenemos usted y yo un lugar allá en el cielo. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en el amado. Hermanos, hemos sido a través de Dios, hermanos, sus hijos. Y como hijos que somos de Él, hermanos, nos pide que seamos imitadores. ¿Por qué somos hijos de Dios, hermanos? Porque en un momento escuchamos el Evangelio y creímos en Él, y Él derramó en nosotros su Espíritu y nos selló para el día de la redención. Es lo que dice Efesios 1:13. Dice, en el cual vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, Dios nos ha dado esa salvación y esa promesa, hermanos, como es las arras, que es un adelanto, hermanos, la veremos cuando tengamos esa posesión adquirida, hermanos, ya allá en los cielos. Cristo viene y estamos, hermanos, ya en camino para presenciar ese hermoso arrebatamiento o advenimiento. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo y lo sabemos. Y Pablo nos exhorta, hermanos, como cuerpo de Cristo, a pensar seriamente qué vamos a hacer con nuestra vida. Pablo pensaba con madurez y en la cárcel pensaba, hermanos, más ampliamente e inspirado, más seriamente, exhortando a los creyentes qué van a hacer para la obra. Nos exhorta a pensar seriamente, hermanos, qué vamos a hacer, cómo vamos a representar a Cristo, usted y yo, en este mundo. Hermanos, somos representantes de Dios. Somos embajadores del Eterno. Un embajador, hermanos, es un diplomático, hablando de la política. El presidente tiene embajadores a su cargo. Tiene gente, hermanos, donde si él no puede ir a una junta a cierto país, ¿verdad? Él manda a su segundo
¿verdad? Y nos manda a que vaya al lugar de él a representar a él como presidente y a representar a México. Cuando el embajador va a tal lugar, ¿verdad? Aquel que lo recibe está viendo en este enviado, ¿verdad? En este embajador, en este representante de su país, está viendo ahí las intenciones y los propósitos de su presidente. Y está viendo en él lo que él quiere buscar para su patria, para su país. Entonces la gente debe de ver en nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Que somos enviados de Cristo. Y que los propósitos de Cristo, ¿verdad? La gente tiene que saber, ¿verdad? Que Cristo desea que toda la gente los cumpla. Y cuanto más, hermanos, la iglesia. Cuando la gente mira a los cristianos, ve en usted y en mí, hermanos, honestamente, las cualidades de Cristo. ¿Qué ve la gente cuando le ve a usted en la calle? ¿Qué ve la gente, hermanos, cuando lo ve en su casa? Pablo, hermanos, está insistiendo en los Efesios a que usted y yo, hermanos, amemos como Cristo amó. Así como Cristo amó, hermanos, sin reservas, que usted y yo, hermanos, amemos, ¿verdad?, a la gente, al prójimo, y sobre todo, amados hermanos, nos amemos unos a otros. Pablo, hermanos, insiste y nos insta, hermanos, a perdonar como Cristo perdonó. Yo creo, hermanos, que ya es tiempo de perdonar como Cristo perdona. No estamos para que sientamos la ofensa y guardemos el rencor y guardemos, ¿verdad?, la molestia. Hermanos, ya no estamos en ello. Ahora, hermanos, si aún está usted con vida, si Dios a usted lo ha cuidado de esta enfermedad, yo creo que debemos de vivir para Cristo. Llegar a la iglesia, hermanos, y amar como Él y perdonar como Él. Cuando llegamos a la iglesia, hermanos, si en algún momento viéramos algo que no nos conviene o que, entre comillas, nos está afectando, olvida, perdona, pasa por alto la ofensa, hermanos. Seamos imitadores de Dios. ¿Cuántas veces Cristo, hermanos, le hemos ofendido, se le insultó y Él a nadie le recordó su pecado? Debemos de perdonar, hermanos, como Cristo y no guardar nada. Lo que Pablo nos exhorta, hermanos, a través de la palabra, ¿verdad?, es que nos sometamos, ¿verdad?, unos a otros mutuamente, como usted y yo, hermanos, nos someteríamos a Cristo. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nos consideremos, ¿verdad?, los unos a los otros, ¿verdad?, inferiores. Que yo vea a mi hermano superior a mí mismo, ¿verdad? Y que sea humilde y que pueda someterme, ¿verdad?, en el espíritu, hermanos, de unidad. Yo creo que en estos momentos podemos meditar más a profundidad ahí en nuestra cárcel, ahí, ¿verdad?, quédate en casa. Podemos, ¿verdad?, meditar y profundizar, ¿verdad? Ahora, hermanos, que tenemos tiempo. ¿Qué escribiría usted en este tiempo, ahí en su casa, en cuanto a cómo vivir ya una vida en Cristo? Ya dejar de juegos. ¿Cómo viviríamos como hermanos? ¿Cómo viviría usted ahora que regrese al templo como hermano en Cristo? ¿Cómo viviría usted, verdad, amado hermano, como la familia de Dios que somos? ¿Vamos a llegar igual? Yo creo que no. Hoy día estamos prácticamente en casa, les decía, como en una prisión, y tenemos el tiempo, amados hermanos, para meditar lo bueno que podríamos hacer. Lo que podríamos hacer, amados hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo. Cosa que hace 2 meses y medio o 3 meses y medio, por el trajín del día, por el corre y ve, el trabajo, ¿verdad?, la escuela y qué sé yo, hermanos, no teníamos tiempo para las cosas de Dios. Ahora, hermanos, eso de que no tenemos tiempo es una mentira. Pero siempre decíamos, no tengo tiempo. Es que si yo tuviera el tiempo, si yo tuviera el espacio como tú lo tienes,
O sea que aquel tiene 36 horas al día y usted y yo tenemos 24. Hermanos, tenemos el tiempo, pero decimos, no tengo tiempo. Ahora no podemos decir, no tengo el tiempo. A veces hasta lo mata uno, ¿verdad? El tiempo con el aparatito llamado celular. Mata uno el tiempo, ¿verdad? Con Netflix. Dicen por ahí, Netflix. Con el Netflix, ahí viendo películas. Comprando y engordando. Hermano, esta papada, ¿qué cree? Yo no sé cómo voy a acabar la cuarentena. Espero que no acabe Navidad y me hagan puerquito, ¿verdad? Y vengan carnitas. Hermanos, pero tenemos el tiempo hoy en día para meditar qué tipo de cristianos queremos ser. Por eso Pablo dice en el versículo 1, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Seamos seguidores. Parécete cada día más a tu Señor, a tu Salvador. Hermanos, mucho tiempo, por años y aún en la vida cristiana, hemos caminado en nuestro propio yo. Primero yo, después yo, luego yo. Y si tengo tiempo, ¿verdad? Me dedicaré al yo soy, al Todopoderoso. Pablo, hermanos, nos habla acerca de doctrina a través de los Efesios. Nos habla acerca, hermanos, de cómo fuimos salvos, ¿verdad? De cómo recibimos el Espíritu, de cómo ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos una iglesia. Nos habla eso, hermanos, en los primeros capítulos, para que usted sepa, ¿verdad?, que es un nuevo creyente en Cristo. Pero una vez que usted ya sabe que es creyente en Cristo, hermanos, Pablo nos habla, ¿verdad?, en los capítulos 4, 5 y 6, hermanos, acerca de no solamente ser un creyente, sino llevar una vida práctica al llamamiento, ¿verdad?, en nuestras vidas. Hermanos, Dios nos predestinó. Dice, otra vez el capítulo 1, versículo 3, dice, 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, antes de que el mundo fuese o existiese, Dios en su eternidad ya había pensado en usted y en mí. Y desde antes de que Dios creara las cosas, amados hermanos, ¿verdad?, pensó en usted. Ya lo había Dios escogido. ¿A quién escogió Dios? ¿Verdad? Bueno, Él murió por todos, pero escogió a aquellos que en Cristo, ¿verdad?, le recibieron. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice?, santos. Una vida en imitación a Cristo, hermanos, es una vida de santidad, sin mancha. Dios quiere presentarse ante Él cuando venga una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, dice, delante de Él. Dice, en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermano, Dios nos predestinó. O sea, Dios nos seleccionó, nos escogió y nos adoptó como hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo. Cualquiera que se acerca a Él por fe en Jesucristo, hermanos, Dios lo predestina y lo aparta como hijo suyo. No es que Dios ya sabe quiénes son, o Él ya escogió a algunos, tú sí, tú no. No, hermanos. Él quiere escoger a todos, pero Él ve en todos quién ya escogió a su hijo, para ser, hermanos, seleccionado y ser parte de Él, según su puro afecto, dice, de su voluntad. Es lo que dice, hermanos, este pasaje, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos en el amado. Somos coherederos en aquel que Él amó, que es su Hijo unigénito. Y ese amor del Hijo, hermanos, nos acerca al Padre. Y Jesús nos pide, hermanos, que llevemos una vida en práctica, ¿verdad? Que imitemos a Dios. Ser imitadores demanda una manera, desde ese momento, santa de vivir. Lo que Pablo dice es, Iglesia de Monterrey, ya vivamos una vida de Dios. Vivamos una vida como Cristo la vivió. Ya seamos reales, seamos verdaderos,
Seamos originales, ¿verdad? Imitemos el carácter de Dios. Es que alguien no ha visto, no, pero Él se manifestó en Jesucristo. Y el carácter de Jesucristo, hermanos, nos enseña que era un hombre que oraba. Era un hombre que conocía las Escrituras. Era un hombre, hermanos, que iba al templo y enseñaba y corregía, hermanos, a los fariseos, a los doctores de la ley. Y Dios quiere, hermanos, que imitemos todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Él iba a los días de reposo, Él iba y buscaba el templo, Él iba y buscaba las cosas de Dios, Él iba y se guardaba, hermanos, en santidad. Él perdonaba. Y Dios quiere, hermanos, que al ser imitadores, ¿verdad?, eduquemos como Cristo educa. No eduques con tus principios. No eduques, ¿verdad? Qué bueno que tus papás te educaron bien. Pero no eduques a una manera secular, a una manera de hombre. Eduquemos como Dios educa, hermanos. Y Dios educa a través de este libro. Dios educa a través de su palabra. Es el manual del creyente. Es el manual del cristiano. Y educa, hermanos, a todos. A bebés, a niños, a niñas, a jóvenes, señoritas, a varones, a mujeres, ¿verdad?, a ancianos, a pastores, a maestros. Él educa a cualquiera que tiene un ministerio. Y Él, cuando nos educa, dice: no peleen. Él le dijo a Pedro: Pedro, ¿por qué sacaste la espada? ¿Por qué actuaste con violencia? Yo así no. Como diciendo otra vez, no te defiendas con las armas. Y si vas a sacar tu espada, Pedro saca la espada de la fe, Monte Oreb, y con esa pelea ante la adversidad del enemigo. Defiende tu fe, ¿verdad? Educados como Él educa, ¿verdad? No pelees, no seas egoísta, dice Dios. Porque las iglesias, hermanos, no pueden crecer porque hay egoísmo. Le voy a quitar al pastor, ¿verdad? Yo voy a hacerme cargo de la alabanza. Yo voy a hacerme cargo de ese ministerio. Yo lo haría mejor. Pero no. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Porque hubo quien dijo: Señor, yo quiero estar a su diestra y mi hermano, ¿verdad?, a su izquierda. Pero pónganos, hermanos. Dice Dios: es que no es así. No está en mí el hacerlo. Mejor sean humildes, ¿verdad?, sirvan, y ya en el momento, ¿verdad?, veremos qué lugar. Todos escucharon el consejo. Y cada quien, hermanos, en el milenio va a gobernar. Va a tener un papel importante porque aprendieron e imitaron, ¿verdad?, hasta la muerte, la vida de Cristo. Si no, chequen cómo murieron los apóstoles y se darán cuenta sus padecimientos. La iglesia está compuesta, hermanos, de redimidos, de gente salva, ¿verdad?, de creyentes en Cristo, ¿verdad? Y la iglesia es un cuerpo, ¿verdad?, unido en Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que en la viña del Señor hay de todo. Por lo tanto, debemos de andar en unidad de espíritu, no en desunión, ¿verdad?, como les decía, peleando, siendo egoístas, ¿verdad?, no involucrándonos. No, hermanos. Dios quiere que andemos en novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Novedad de vida, hermanos, es andar en vida nueva. Ya es tiempo, yo creo, hermanos, de reflejar nuestra vida nueva. Si Dios te ha permitido la existencia, si no te ha llevado el COVID y Dios te permite seguir viviendo, yo creo que es tiempo, hermanos, de reflejar a Cristo. Si Dios te está dejando y te ha librado, es para que manifiestes su existencia. Es para que ya no seas el mismo de antes, ya no seas la misma de antes, ¿verdad?, sino que reflejes en tu vida esa nueva vida que la gente no ha visto hasta ahora en nosotros. Pablo, hermano, nos exhorta a la unidad. Dice el capítulo 4, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, dice, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si algo Dios quiere, hermanos, es la unidad. La unidad es la fuerza. La unidad en este lugar hace que la gente crea que todos tenemos un mismo espíritu y que Dios gobierna en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué quiere Dios que estemos en unidad, hermanos? Dice el capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia requiere, hermanos, ser edificada, pero andando en unidad. Yo creo que debemos de ser, hermanos, y actuar con mansedumbre, con humildad, con paciencia, hermanos, con tolerancia. No podemos seguir como antes, amados hermanos. Cristo viene pronto y Cristo quiere que más gente, hermanos, sea salva y venga al conocimiento de Dios. Y para eso la gente tiene que ver en nosotros que somos genuinos. Por eso Dios, amados hermanos, nos dio los dones. ¿Verdad? El capítulo 4, del versículo 7 en adelante, dice que repartió dones a los hombres. Algunos constituyó, ¿verdad?, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, esos dones que Dios le dio a usted y a mí son para que en unidad edifiquemos su iglesia. Que Cristo esté bien concertado como cuerpo, ¿verdad?, los unos para con los otros. Tenemos que guardar la unidad, hermano. Tenemos que preocuparnos porque la gente nueva que llegue, ¿verdad?, enfocarnos a ellos, trabajar con ellos y no dejarnos ir. Yo creo que lo correcto, hermano, es de que si tú adoras esta iglesia como tu iglesia, des la vida por ella. Y no en un futuro, ¿verdad?, te vayas a otro lugar, ¿verdad?, dejes tu iglesia. Cuando Dios quiere que seamos un cuerpo, que nos edifiquemos, que des tu vida o que hagas un sacrificio por ese hermoso cuerpo por el cual Dios, hermanos, dio su vida en la cruz. Pablo nos exhorta, amados hermanos, a vivir, decía, una vida nueva. Y para vivir una vida nueva, amados hermanos, es necesario, es menester, amados hermanos, que dejemos a ese viejo hombre. Que ya dejemos, ¿verdad?, les decía hace un momento, el yo. Que ya no trabaje el yo y domine el yo en tu vida. ¿Verdad? Que ya no andemos, amados hermanos, como en aquellos tiempos, ¿verdad?, como gentiles que éramos. Dice el capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, dice, de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, en ellos, no en ti y en mí, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos su presencia en nosotros. Dice, por la dureza de su corazón de ellos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, ya como cristianos, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Y luego dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, Monterrey, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, Pablo, o sea Dios, nos enseña a desechar ese viejo hombre, a no vivir como gentiles, como usted vivía y yo vivíamos antes, porque hasta pareciera que ya como creyentes, con el conocimiento de Dios y con su Espíritu, hermanos, es triste que usted y yo sigamos viviendo como antes de que Cristo nos rescatara, pisoteando la sangre de Cristo, blasfemando el nombre de Dios. Dice Pablo, ya deja esa vida pasada, ya despréndete, ¿verdad?, de tu pasado. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, ya no vivo yo. Pablo tenía deseos en la carne, sí. Se le antojaba pecar, sí. Algo malo, sí. Pero él decidió crucificar su cuerpo, ¿verdad?, y vivir para Dios.
ya no vivo yo. El plan de Dios, hermanos, es que usted y yo nos conformemos a su voluntad. Que usted y yo estemos conformes con su palabra. Que dejemos de luchar con ella. Es que dice que ya no lo haga, pero yo lo quiero seguir haciendo. Quiere que deje eso, pero yo no quiero dejarlo. Quiere que lo obedezca, pero yo no quiero todavía obedecerlo. Hermanos, ya no estamos en esos tiempos. Hermanos, sigue como antes. Y a lo que tú temes, te va a llegar. A lo que tú tienes miedo, te va a llegar. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, donde estamos, hermanos, en este día, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos habla, hermanos, de una forma de vivir diligentemente. Una forma de vivir, hermanos, con seriedad la vida cristiana. Que ya pueda existir en usted y en mí esa fidelidad que Él ya ha mostrado. Esa fidelidad que Él demanda. Esa vida de oración que Él nos pide. Esa comunión con Él a través de la lectura. Él dice: ya estuvo bien, ya búsquenme. Hablen conmigo. Déjense escuchar por mí a través de las páginas de las escrituras, ¿verdad? Ya congréguense. Hermanos, yo no sé usted, pero estos días que hemos estado sin congregarnos, o ya se adaptó a vivir así y va a seguir así, o usted añora ardientemente los atrios de Jehová. Yo espero que usted diga: ya quiero vivir, ya quiero estar en la iglesia, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero estar con mis hermanos, quiero que sea el cuerpo de Cristo presente, quiero alabar a mi Dios, quiero estar con mi Dios, ya quiero asistir. Hermano, yo quiero que usted sienta eso. Y repito, si aún el COVID no lo ha llevado, si es hijo de Dios, a la presencia de Dios, yo creo que es bueno que valore, hermanos. Hay hermanos en las iglesias, y yo creo que también en esta, que cuando había reuniones no les importaba reunirse. Y yo no quiero que usted, hermano, hermana, ¿verdad?, que no le importaba reunirse, ahora, ¿verdad?, se acomode en su confort y diga: al cabo que, pues aquí en la casa hay tantas predicaciones que puedo bajar de aquí, de acá, de acá y de acá, y me puedo saturar de predicaciones, ya no hace falta. Y yo no quiero que usted diga: no me interesa ir a la iglesia. Y que usted diga: es más, que se aviente 5 años el gobierno de quédese en casa, yo estoy bien a gusto en mi habitación. Eso es estar en contra de la voluntad de Dios. Yo espero que usted se despierte, hermanos, si usted piensa así, y añore y anhele los atrios de nuestro Dios. Porque solamente aquí usted puede manifestar el amor, puede recibir el amor. Y solamente aquí, hermanos, usted puede salir de la iglesia y andar en amor. Dice capítulo 5, dice versículo 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego dice, sigue adelante, dice, hablando acerca de cómo debemos de comportarnos. Dice el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, y empieza a hablar ni necedades, ni trolerías. Hermano, dice Dios: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y empieza a hablar. Imitar a Cristo, amados hermanos, es andar en amor. Y andar en amor implica, como dice el versículo 2, hermanos, no tocar temas de pecado. Es triste que como creyentes salgamos y nos juntemos en algún lugar y hablemos de temas obscenos, ¿verdad? Y saquemos la carnalidad de nuestro vocablo y salgan groserías, o hablemos, hermanos, cosas deshonestas, dice el versículo 3, o sea, hablar sin respeto hacia los hermanos, no honrando al cuerpo de Cristo. Eso quita el amor. Tú hablas de pecado entre los hermanos, habla de los hermanos, hermano, y lejos de sentir amor, hermano, va a sentir odio, rencor,
rechazo y vas a decir, no me gusta ir a la iglesia. Odio, ¿verdad?, toparme con los hermanos. Hermanos, cuidemos lo que hablamos. No hablemos necedades, no hablemos tonterías, hablemos de la palabra de Dios, edifiquémonos de la palabra de Dios, no hablemos de chismes, no hablemos de terquedades, ¿verdad?, cosas necias y aferrarte a ello, aunque usted sabe que no es bíblico y decir, no, que así tiene que ser. Hermanos, no hablar engaños, es lo que dicen esos versículos. Pero fornicación e inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones, dice, de gracia. Es lo que dice la Biblia. Luego dice el versículo 7, dice, no seáis pues participantes con ellos. Hermano, Pablo está hablando de una forma bonita, pero fuerte. Dice, ya no participes con ellos, con aquellos que hablan lo que mencionamos hace un momento. No, hermanos. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, ¿verdad?, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora dice, no participes con ellos. Mira, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que si yo veo un hermano, ¿verdad?, que falta el respeto, que habla deshonestamente, que habla tonterías y necedades, ¿verdad?, y que vive en engaño, Pablo me dice, mira, acércate a él, habla con él, haz de ver sus errores, confróntalo con la Biblia, haz que él cambie su forma de pensar. Pero también dice el apóstol, ¿verdad?, da a entender de que si allá fuera con tus amigos del trabajo, con los amigos de la escuela, ¿verdad?, con tus vecinos, ¿verdad?, dice, acércate a ellos, habla con ellos, compárteles de Cristo, gánalos para Cristo. Pero si el hermano no cambia, si la gente de allá afuera no quiere saber de Cristo, dice Pablo, no participes con ellos. Es mi amigo de mi salón, es mi buena onda, pero cuando habla de Cristo se enoja, se molesta, apártate de ellos, dice el Señor. Que un hermano, ¿verdad?, no quiere cambiar, ¿verdad?, y se niega a cambiar. Bueno, hermano, ¿cómo está? Pero no te juntes y pases mucho tiempo con ellos. Porque dicho está y comprobado, cuando el creyente se junta con el incrédulo y hacen amistad, es más fácil que el incrédulo jale al creyente a que el creyente jale al incrédulo. Por eso muchos se van. Por eso muchos hermanos se apartan de los caminos de Dios. Porque no dejan sus amistades, ¿verdad? Y siguen participando con ellos. Se ríen de sus obscenidades. Se ríen de sus chistes morbosos. Se ríen, ¿verdad?, de sus groserías. Participan con ellos, ¿verdad? Se hacen socios, ¿verdad?, en iniquidades. Por eso, hermanos, sus vidas decaen. Dice Pablo, anda en amor. Sean imitadores de Dios, ¿verdad?, andando en amor. Hermano, Cristo vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero Él se juntaba y comía con los pecadores. Y lo criticaban por ello. Y Él dijo, es que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, Cristo les hablaba, les compartía, quien lo aceptaba decía, si seguidme, quien no, lo dejaba ir. Y les decía, ustedes me siguen por interés, me siguen por les doy de comer, ¿verdad? Así de que piénsenle, y se fueron. Y los discípulos, Señor, se están yendo. ¿Quién dice con ellos? Váyanse. Yo quiero seguidores genuinos. Yo quiero gente, ¿verdad?, que imite lo que estoy haciendo. Por eso Jesús, hermanos, de sus discípulos, llamó a 12, ¿verdad? Y los metió en su club, ¿verdad?, en su grupo, en su núcleo, para que esos 12 hermanos lo vieran, aprendieran, para que cuando Jesús ascendiera, hicieran ellos lo que Jesús les enseñó. Y esos 12 hermanos revolucionaron el mundo. Alcanzaron, hermanos, naciones. Esos 12, entre otros, hermanos, ganaron al apóstol Pablo y llenaron el mundo del evangelio. Debemos de andar, hermanos, en luz. Dice el capítulo 5, versículo 8,
dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Hermanos, debemos de andar como Él anduvo. Y si Jesús es luz, y Él dice, ustedes son la luz de este mundo, Dios quiere que manifiestes esa luz en las tinieblas. Mira, si te rodea pecado y te rodea la oscuridad, y nada más eres tú el único que brilla, esa pequeña luz se va a reflejar ante tanta oscuridad, y esa gente va a querer que usted le ilumine. Es lo que dice el apóstol, ¿verdad? En el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Él es la luz de este mundo. Hablando de Jesucristo. A los suyos vino y los suyos le recibieron. Tenemos que andar, hermanos, como dice el 1 de Juan 2:6, como Él anduvo. Y si Él anduvo en luz, y mira que anduvo en luz, porque ningún pecado se encontró en Él. Por eso Él fue el sacrificio perfecto para la redención y el rescate de nuestros pecados. Y a través de Él, el Padre, acercarnos a Él. Él es la reconciliación para con el Padre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Y dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, repréndelas. Hermanos, estamos a tiempo de ser esas nuevas criaturas. Estamos en el momento de andar, como dice el libro de los Hechos, ¿verdad? En nueva vida, el libro de los Romanos también. Andar en nueva vida, hermanos. Es el tiempo de andar, hermanos, diligentemente. Hoy debemos de andar más que nunca, hermanos, con cuidado y prontitud a que la gente acepte a Cristo. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia, capítulo 5, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio, hermanos? Un necio es aquel que ignora. Dice Dios, andad no como necios, porque ustedes no ignoran. Ustedes tienen el conocimiento de la verdad. Entonces tienen que andar con diligencia, porque tienen la luz del Evangelio en sus vidas. Hermano, todavía a pesar de sus cuidados y protección, ¿vamos a seguir igual, hermanos? Todavía de lo que Dios te ha dado, ¿vas a seguir igual? ¿Vas a llegar igual? ¿Vas a ver qué ves y a quién atacas? ¿Vas a llegar, verdad, aquí en la iglesia, verdad? Y vas a salir con groserías y con palabras y con enojos y con griterías. ¿Vas a seguir igual? ¿Haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios? No andéis como necios. Acuérdense, un necio es aquel que no conoce la palabra de Dios. Un necio es aquel que no conoce las reglas y se aferra a su pecado y a su maldad porque no la conoce. Una vez que las conoce, se aparta. Dice el versículo 17, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No seamos insensatos, hermanos. O sea, no seamos rebeldes. Basta ya, dice Pedro, ¿verdad?, el tiempo pasado para vivir en nuestras concupiscencias. Basta ya de lo que ves, basta ya de lo que ingieres, basta ya de tu pecado, basta ya de tu concupiscencia. Dice Pablo, basta ya del tiempo pasado para vivir como antes vivías. Ya estuvo. Esos tiempos son para reflexionar, hermanos. Dios quiere que te caiga el 20. Dios quiere, ¿verdad?, que como Zorobabel, ¿verdad?, que despierte Dios tu espíritu y que volvamos en sí. Hermanos, despertemos. Estamos viviendo tiempos extras, hermano. Si algún tiempo te dio una temperatura o te dio un malestar, ¿verdad?, que nunca te había dado, posiblemente te tocó ese famoso COVID y Dios te guardó. Y si Dios te guardó es porque tiene propósitos como con Ezequías y te ha permitido vivir más tiempo.
¿Cómo lo vas a vivir? Dios te puede dar varios años, o si sigues igual, los puede acortar a unas semanas, a 1, 2, 3 meses más. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos, ¿verdad? Y no estamos aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos exhorta, hermanos, a imitarle como iglesia. Dios te exhorta a ti y a mí, hermanos, a imitarle como hijo de Dios, en base al amor que Él nos ha brindado. Pero también Dios nos exhorta, amados hermanos, ¿verdad?, a que como familia cambiemos. Dice el capítulo 5, versículo 21. Bueno, dice el versículo 21, dice, someteos unos a otros del temor de Dios. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mira, si tú eres una mujer que aún te vive tu marido y tus hijos, por lo que estamos viviendo, dice Dios, mira, ya sujétate a tu esposo. Ya sé sumisa. Yo te hice para que tú seas ayuda idónea. Tu esposo es cabeza tuya. Hazle caso. Deja de querer ser tú quien gobierne. Mi esposa me está viendo y me está diciendo, en la casa vas a ver. Vas a ver. Y dice mi esposa, te vas a hincar y vas a decir quién manda. Pero hermanos, en mi casa mando yo. Y como no tengo casa, pues manda de la casa. Es mi esposa, es mi suegro. Hermano, dice, nos exhorta a la familia, ¿verdad?, a amarnos. Dios quiere que la iglesia se someta a Él, como esposa, como novia. Dios quiere que tu mujer te sometas a tu marido. Y Dios quiere que tu esposo la ames. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se te va a hacer así mismo por ella. ¿No creen, hermano, que ya debemos de ser originales? ¿No crees, varón, que ya es tiempo de que ames a tu esposa como debes de amarla? Hermano, me está cayendo a mí el 20, ¿eh? Siento el frío de aquí hasta los pies. Es tiempo, hermanos, de amar a tu esposa. Ya basta de pleitos, basta de reclamos, basta de que no pienses en ti, y usted, hermana, nada piense en usted y en usted. Piensen como cuando eran novios. Usted, hermana, piense, ¿verdad?, en él, y usted, ¿verdad?, piense en ella. Ya es tiempo de corregirnos. Démosle al matrimonio, hermanos, como Dios lo instituyó. O sigue igual y te mueras, ¿verdad?, no llevando a cabo el papel de esposo o de esposa. Pero seamos imitadores, ¿verdad? Imitemos, ¿verdad?, y hagamos lo que Dios nos dijo con el ejemplo. Igual, hijos, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Yo creo, tú, jovencita que nos estás viendo, si Dios te ha permitido por su gracia estar con vida, ¿no crees que es para que obedezcas? Jóvenes se han muerto por COVID. Señoritas se han muerto por COVID. Es que le pega a puros ancianos. No, ya ahorita ya no, y le pega a quien sea. ¿No crees que ya es justo que te pongas a cuentas con Dios y que obedezcas a tus padres para que Él te honre y te dé vida? Es lo que dice como promesa. Tú obedeces a tus padres, joven, señorita, y el COVID te va a hacer, no sé qué, te dice lo que el viento a Juárez, no sé qué dice el viento a Juárez, pero así dice la frase. No te va a hacer nada, hermanos. Y luego dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo eres papá? ¿Cómo eres mamá con tus hijos? ¿Los amonestas en disciplina
en el Señor? ¿O eres autoritario? Eres, ¿verdad?, de los que yo aquí mando, yo pongo el gasto, yo proveo. ¿No crees que es tiempo de que no provoques a ir a tus hijos y les muestres el camino de Dios? Que tomes tu papel como sacerdote, que tomes tu papel, ¿verdad?, como un hijo de Dios. Hermanos, yo creo que estamos en un tiempo de corregir. Un tiempo, hermanos, de ser verdaderos imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos, hermanos, como iglesia, que cada uno seamos humillados por su palabra. Que cada uno sienta las palabras del apóstol Pablo de los Efesios, y esto nos lleva a arrepentirnos, a dejar esa vida pasada, a dejar ese viejo hombre, a humillarnos, caer de rodillas, amados hermanos, e ir a los pies de Cristo. ¿Tienes tiempo? ¿Estás en casa? ¿Estás ahorita en tu cárcel, encerrado? Y Dios quiere, amados hermanos, que vivamos la vida que Él nos enseñó, porque para eso dice la Biblia que nos dejó sus pisadas, para que andemos en ellas. Es tiempo, amados hermanos, de ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, que dejemos el egoísmo, que dejemos el machismo, que dejemos el autoritarismo, que seamos humildes, que seamos siervos de Dios y que nos dejemos guiar, hermanos, y llevar y educar por este hermoso libro. Este nos va a decir cómo Dios quiere que usted y yo vivamos. Pero Dios quiere que le imitemos como hijos amados. Dios te ama, Dios me ama, y en su amor Dios te dice: imítame, imítame, porque te amo tanto que si tú me imitas te voy a colmar y te voy a dar lo que tu corazón necesita. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bendito, queremos darle gracias por su palabra. Quiero pedirle, Padre Santo, que usted bendiga esta enseñanza, que usted, Señor, obre en cada corazón de mis hermanos y hermanas, y que no seamos los mismos de antes, mi Dios, que no seamos necios, que no mostremos ignorancia, Señor, de su palabra, sino que seamos diligentes, seamos sensatos, seamos prudentes, y que la gente pueda ver en nosotros su presencia, que seamos esa luz del mundo, que su iglesia de Monterrey, mi Dios, no sea la misma de antes. Queremos su bendición. Queremos, Padre Santo, que usted toque cada corazón de cada uno de sus integrantes, de los que forman, Señor, esta su iglesia. Háblenos, mi Dios, redargúyanos, repréndanos, Padre Santo, y que entendamos su bendita y grata voluntad. Queremos ser verdaderos adoradores. Queremos ser verdaderos instrumentos. Queremos ser, Padre bendito, verdaderos seguidores de Cristo, y que la gente a través de nuestras vidas alcance, Señor, la salvación de sus almas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Y tengo tiempo para un himno para alabar a nuestro Dios. Y hermanos, espero que esta predicación haya sido de bendición, y vamos a entonar un último himno, un himno para confortar nuestra alma. Es el himno de Estar por Cristo firmes, es el himno 401, Estar por Cristo firmes. Soldados de la cruz, alza
Bien, hermanos, pues los anuncios. Esperemos en Dios que ya en esta semana dé luz verde, o sea, no en cuanto a naranja y rojo y todo eso, sino luz verde en cuanto a que ya nos podamos reunir. Yo espero en Dios que el próximo domingo ya podamos juntarnos y estar como familia en Cristo. Es mi oración, hermanos, y créanme que yo siento que así va a ser, ¿verdad? Estamos en contacto, por lo pronto les puedo decir, nos vemos de hoy en noche, ¿verdad? Oremos para que así sea. A cualquier cosa, pues nos comunicamos en el grupo. Y hermanos, cuídense, pero sin dejar de hacer, ¿verdad? Nuestro ministerio, que es repartir folletos, ¿verdad? Y ganar almas para Cristo, guardando su sana distancia. Bien, vamos a levantar también los diezmos, hermanos. Dios ha sido bueno con un servidor, y a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Dios ha provisto. Y lo menos que puedo hacer yo, hermanos, es darle a Dios lo que es de Él, ¿verdad? Él ha sido fiel hasta estos momentos, y me gozo porque veo su fidelidad, veo que mi Dios es real, ¿verdad? Que mi Dios cumple sus promesas, y hasta hoy, hermanos, hemos sido abastecidos por Él en todo, hermanos, ¿verdad? No hemos padecido, si acaso síntomas de lo que está pasando, pero también hasta hoy, hermanos, Dios ha sido con nosotros. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, decía Jacob, ¿verdad? Y desde ese momento Dios lo prosperó, porque Jacob fue fiel con su Dios, porque él sabía que es un Dios de promesas. Bien, les pido a Suri que si gusta pasar para que recoja los diezmos y ofrendas y promesas de fe. Bien, vamos a orar por los diezmos y ofrendas, y también, hermanos, para quedar despedidos después de la oración, les digo, vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, queremos darle gracias porque usted ha provisto, Señor, a su pueblo. Usted ha sido bueno, Señor, y fiel, dando el sustento, Señor, el pan de cada día, hablando de vestimenta, hablando de alimentos, hablando de cuidados, mi Dios. Usted ha sido fiel y misericordioso, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque usted ha puesto en sus ovejas, en su iglesia, Señor, fidelidad en los hermanos. Ha puesto fe en ellos, mi Dios, una fe que no todos la tienen. Pero gracias, Padre, por aquellos que diezman. Le rogamos que usted los bendiga, Señor, y siga siendo usted su proveedor en todas sus necesidades. Y si hay algún hermano, Padre Santo, que no tiene ingresos, Señor, usted dele un trabajo, dele, Señor, de su necesidad, para que vea su mano, Señor, y en reverencia y agradecimiento a usted, también él pueda tener la dicha, Señor, y el gozo de dar el diezmo, Padre Santo, así como las promesas de fe que son para misiones y las ofrendas de Dios para su templo. Gracias a Dios porque usted es bueno, a usted sea la honra y la gloria. Por favor, despídanos en paz, Padre bendito, y Señor, pues le rogamos que la próxima semana, Señor, podamos ya reunirnos, mi Dios, como el cuerpo, Señor, que es su iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les extrañamos. Abrazos, besos, todo, hermanos. Saludos. Dios les bendiga. Esperemos la próxima semana vernos. Vamos a mandar, ¿verdad? Ya tenemos a nuestro técnico estrella, ¿verdad? Que manda rápido las predicaciones, todo eso. Tenemos predicación, tenemos la clase de damas, tenemos la clase de varones y todo el culto. Hermanos, Dios les bendiga.